Explica un sacudón. Sacudón es una cosa, aleluya, que se hace así, ¿no? Vos tenés que sacar un poco, por favor. Así es, sacudón. Sacudón de Dios. A veces tiene madre que hace así con el hijo, habla con el hijo no escucha. Le reprende, ¿no? En otras palabras, el reprender de Dios, el castigar de Dios. Sobre esto quiero meditar un poquito con los hermanos. Y puedo decir que voy a hablar de una cosa que no escuché otras personas solamente contar sus experiencias. Voy a hablar de algo que yo he vivido en distintas circunstancias de mi vida. He vivido el sacudón de Dios, experiencia con Dios. Así que como cuando nosotros nos criamos con nuestro Padre, la Biblia dice en capítulo 12 de Hebreos que Dios también se compara como un padre humano que corrige, que disciplina a su hijo. Entonces, aleluya, Dios también hace esto. Y nosotros en el pasado, hablando humanamente, cuando vamos nos criando, entonces muchas veces nosotros hacemos una macana, ponemos la pata, o sea, metemos la pata, y la mamá nos llama, o nuestro papá nos llama, y entonces arregla las cosas con nosotros. Y nosotros volvemos atrás lo que hicimos. Yo me acuerdo que al lado de mi casa había dos plantas, de un lado y del otro. Había dos plantas, en Brasil se dice marmelo. Yo no sé bien cómo se dice acá en Argentina, pero es una varita que ella se dobla y ella no se rompe. Es como una manguera. Entonces, conforme da el lazazo, entonces se dobla como un latigazo, ¿no? Y cuando sale, te deja un camino. Y yo me acuerdo que yo quedaba con todas mis piernas, con nosotros llamamos en portugués vergão, con estos cereales. Y yo tenía vergüenza, entonces ponía el pantalón, porque a veces me gustaba mucho dar el pantalón curto, como no me crié en una familia cristiana, entonces yo me quedaba con vergüenza. Y yo me acuerdo que tenía al lado de la casa, había una niña, hija de un policía, entonces yo miraba, me gustaba la muchachita, y yo tenía vergüenza. Entonces, y mi mamá tenía un problema, que ella era muy nerviosa. Ella tenía un problema. Cuando mi mamá quedaba muy nerviosa, le daba un ataque. Entonces ella caía en el suelo y ella comenzaba a endurecer el cuerpo. Porque mi mamá vino de una familia espiritista. En otras palabras, era un espíritu que operaba en la vida de mi mamá. Entonces cuando ella se enojaba, mientras no le pasaba el enojo, ella no paraba de pegar. Que no es el correcto, pero ella tenía ese problema. Entonces caí en la mano de mi mamá. Yo no quería, pero era muy travieso, hacía mucha macana yo. No podía parar mucho. Entonces mi mamá cobraba. Y así es Dios, hermanos. Dios también cobra las cosas. Dios también, Él nos da un sacudón. Y es lo que nosotros vamos a estar viendo en la Biblia. Y Dios usa distintas situaciones o trabaja en distintas áreas de nuestras vidas para nos dar un sacudón. No que Dios sea como mi mamá, que perdía el control y mientras no paraba el enojo, ella no paraba. Dios es perfecto, Dios es templado, Dios tiene control. Pero Dios sabe cómo trabajar en distintas situaciones.
nos llamar la atención y para nos dar un sacudón. Libro de Ageo, vamos a ver en el libro de Ageo, vamos a hablar aquí un poquito sobre la vida financiera, un sacudón en la vida financiera. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6 y versículo 9, nos dice la Biblia: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un solo, o sería en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros coge a su propia casa. Vamos a leer el versículo 11 también. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Acá, hermanos, la gente no priorizó a Dios. La gente priorizó la vida de ellos personal. Y Dios no le gusta que nosotros priorice algo antes de Él. Porque Él es el Creador. Él es el Dios que debe ser adorado, como dijo Jesús a Satanás en el desierto cuando estaba ayunando. Él dijo: adorarás solamente a Dios y solamente a Él servirás. Entonces Dios es el único digno de ser adorado, es el único digno, es el soberano. Y a Dios no le gusta que nosotros, su creación, le eche a la espalda y le ignore. Dios no le gusta ser ignorado. Cuando Dios habla, entonces Dios no le gusta que nosotros ignore su palabra. Nosotros vemos en el pasado, hermanos, de nuestras vidas, los padres que son más disciplinadores. El padre dice: recoge esto, o salir de acá y hacer tal cosa, y el hijo no le obedece. Si hay gente en la casa, el padre deja que salga. Entonces en el pasado sucedía mucho esto. Hoy las leyes están un poquito más complicadas sobre ese tema. Hoy los padres tienen más problemas ya en Brasil, en Argentina, para esto. Entonces él le llamaba al hijo, agarraba una varita y cobraba. Y decía: cuando usted hace esto de nuevo delante de las personas, yo voy a arreglar nuevamente contigo. No me haga más esto. Me ha faltado con el respeto de tu papá, quedó avergonzado de la manera que procedió. Y entonces cobra del hijo, y por esto y por eso estoy te cobrando. Y entonces el hijo va aprendiendo. Y Dios, hermanos, no le gusta ser ignorado cuando Él habla con nosotros. Dios le quiere tomar el centro de nuestra vida, tener un trono en nuestra vida. Dios, Él quiere estar arriba de todo. Por eso dice la Biblia en el capítulo 22, en el libro de San Mateo: amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todo tu entendimiento. Dios quiere ser amado en primero. Dios puso a Abraham en una prueba tremenda. Abraham amaba a su hijo, el único hijo de Sara. Pero Dios dijo: ahora, él o yo. Usted me obedece, ¿qué va a hacer ahora?
la gran prueba de Abraham. Pero Abraham agarró el cuchillo, puso su hijo en el altar e iba a matar a su hijo porque Dios tenía mandado. Y Abraham creía que Dios podría hacer su hijo volver a vivir. Pero en obediencia a Dios él iba a matar al que él más amaba. Iba a sacrificar en un altar. Porque en aquella época era costumbre de los dioses pedir los sacrificios de los hijos. Pero Dios de Israel nunca quería esto. Pero Dios le probó. Y Abraham iba a hacer lo que Dios tenía mandado. Pero Dios le paró el carro y dice: para, ya está. Ya he visto que me teme. Entonces, hermanos, Dios quiere de nosotros que siempre tengamos Él en honor, en posición más alta, siempre en reconocimiento. Israel volvió del cautiverio, en vez de preocuparse con la casa de Dios y honrar a Dios en primer lugar. Entonces Israel comenzó a cuidar de sus vidas personales. Y la casa de Dios quedó ahí, con grietas. Entonces Dios empezó la disciplina, empezó el sacudón. Y dice: ahora ustedes van a sembrar, pero no van a poder cosechar. Van a cosechar poco. Y Dios comenzó a hacer lo que dice en el versículo 6 y versículo 9. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9: y buscáis mucho y haréis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, cuida de sus vidas personales, y yo ignorado, mi casa en segundo lugar. Y Dios no acepta esto. Entonces Dios dio un sacudón al pueblo, y Dios comenzó a disipar lo que el pueblo juntaba, el montón que el pueblo juntaba. Dios disipaba. ¿Qué es disipar? Destruía. Así, hermanos, a veces hay cosas que nos suceden en la vida material y pensamos que es algo común, algo normal, pero es sacudón de Dios muchas veces. Muchas veces en nuestras vidas lo que está nos sucediendo no es normal, pero es un sacudón de Dios. Te despierta fulano, te despierta ciclano. Yo me acuerdo en Brasil, yo era comerciante. Yo he contado esto acá algunas veces a los hermanos. Yo era comerciante, entonces yo estaba ahí con el mercado muy lleno de mercadería, las góndolas llegaban a ser una panza. Y yo me sentaba bien al fondo en un lindo sofá y comencé a pensar pavada. Porque el pueblo de Israel hacía eso muchas veces cuando estaban bien financieramente, cuando ellos tenían bienes y ellos estaban teniendo todo lo que necesitaban para comer, estaban bien. Entonces la preocupación de ellos no había caso porque ellos estaban bien. Entonces ellos comenzaban a pensar en hacer cosas que Dios no quería. Y ahí entonces Dios venía y sacaba la alfombra de Israel y mandaba el sufrimiento para Israel, así como mandó aquí en el templo de Argel. Entonces el pueblo se humillaba y el pueblo se arreglaba con Dios y empezaba a gritar para Dios, reclamar en el desespero y el sufrimiento. El pueblo gritaba para Dios y entonces el pueblo se arrepentía, y cuando el pueblo se arrepentía, Dios volvía a levantarlos de nuevo. Dios volvía a comenzar a bendecirlos. Pero el pueblo ya tenía se arreglado con Dios. Y yo me acuerdo que vino una niña de unos 12 años y era de una iglesia
Y ella dijo para mí, no era de mi iglesia, era de otra iglesia. Y vino y dijo para mí, yo tuve un sueño con el Señor. Yo, ¿sí? ¿Qué sueño soñó conmigo? Porque la Biblia dice, capítulo 2, versículo 17, en el libro de Hechos, que Dios habla por sueño y habla por visión. Y entonces ella me dijo, yo soñé que usted estaba en otro lugar, no estaba aquí, era otro lugar. Y me dijo el color del lugar, es blanco, me dijo todo. Bueno, hermanos, me vino una tempestad de Dios, una tormenta de Dios, y yo caí financieramente, y caí, fui por tierra, y ahí tuve que me trasladar a este lugar que la muchacha vio, a este predio, a este lugar blanco que era Dios. Y ahí entonces Dios me llevó para dentro de alfarería, se dice acá, en portugués es olaría. Dios me llevó para donde trabaja el alfarero, y ahí comenzó a trabajar en el vaso. Aleluya, fue tremenda, hermanos. Y ahí en este lugar yo pasé por muchas tormentas, y un día yo comencé a gritar a Dios, y yo comencé a orar y clamar a Dios. Y me acuerdo que entré en ayuno y pedía perdón a Dios por mi comodismo. Pedí perdón a Dios y oré al Señor y clamé a Dios con todo mi corazón. Me acuerdo como si fuese hoy, yo me arrodillando en aquella sala. Y entonces Dios me visita en visión y Dios me muestra yo en medio de una oscuridad muy fuerte, muy negra. Y yo gritaba en medio de la oscuridad y decía, Dios, ¿van a sacar de aquí o no? Y yo me acuerdo que en aquella visión yo desaparecí en medio de la oscuridad. Y ahí entonces yo pude entender la visión de Dios. Dios estaba diciendo, hijo, tú estás en oscuridad, tú estás acarreado de luchas y problemas financieros en tu vida, pero de un arrebato rápidamente voy a sacar. Y entonces así fue, hermanos, de la nada, así Dios mandó 2 camiones y me sacó de ahí. Dios arregló toda mi vida rápidamente, como Dios tenía demostrado en la visión. Y yo me acuerdo de un hombre de una iglesia de la ciudad de Uruguayana, una iglesia que ora mucho, que ayuda mucho. Y ese hombre llegó a mi comercio ahí en esos días, cuando Dios me hablaba en visión. Y él le habló para mí, sentó a mi sofá, nunca me vio. Y me dijo para mí, Dios le tomó su cuerpo por momentos, porque era un profeta. Y él me dijo para mí, yo cuido de ti. Yo cuido de ti. Cuando yo me humillé y que yo reconocí mis faltas, entonces Dios comenzó a trabajar en mi vida, me trayendo consuelo y se comunicando conmigo. Así, hermanos, entonces sucede con la persona cuando está bien financieramente, muchas veces en vez de seguir haciendo lo que Dios quiere, comienza a hacer lo que le viene a la cabeza. Nosotros vemos en el primer hombre, la primera mujer tuvieron este problema. Adán y Eva estaban ahí disfrutando, comiendo del jardín, comiendo de los frutos deliciosos, dice la Biblia. Estaban disfrutando, no tenían enfermedad, no tenían dolencia, no tenían problema ninguno. Paraíso, un lugar de placer, un lugar de felicidad. Y estaban ahí los dos gozando de la vida, hasta el día que les dejaron de escuchar la voz de Dios. Y cuando les dejaron de escuchar la voz de Dios, entonces se acabó el paraíso, se acabó la buena vida de ellos, y Dios echó a ellos del jardín, y comenzaron a tener daño en sus vidas, perdieron la vida eterna, porque Dios dijo, voy a sacar ustedes del jardín para que no toquen el árbol de la eternidad, porque si no ustedes van a comer de este fruto y ustedes van a vivir para siempre.
yo voy a sacar. Y Dios echó a ellos del jardín. Entonces aquel hombre que comía de los mejores frutos, hay tantos frutos, ahora comí uno en Bolivia cuando yo estaba en Sucre, la ceremonia, que me gusta mucho, 20 pesos bolivianos la ceremonia. Y yo pagué y repartí 3-4 pedazos ahí para nosotros comer con Pastor Francisco, hermano Andrés. Y comemos 20 pesos bolivianos salía esta fruta. Y yo comí con ellos ahí. Y comemos y deliciamos la fruta, el fruto. Y yo pienso el hombre Adán, en el jardín del Edén, ¿cómo debería ser? Que algo maravilloso debería ser. Yo cuando entré en un mercado ahí en Sucre, el mercado no sé cómo se llama, pero ven al centro de la ciudad, todos lados yo miraba la fruta, la sombra, esto, aquello. Yo digo, yo jugué con los pastores, con los hermanos que estaban conmigo, el pastor Francisco. Yo digo, acá parece que yo estoy en el jardín del Edén. Hay fruta para todos lados. Tan hermoso aquel mercado allá en el país de Bolivia, en la ciudad de Sucre. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios y comenzamos a nos llenar de cosas que desagradan a Dios en nuestras casas, comenzamos a mirar cosas que Dios no quiere que nosotros miren, comenzamos a proceder ocultamente a donde nosotros no estamos viendo, haciendo cosas que no debemos hacer, comenzamos a hacer como el pueblo de Ageo, comenzamos a hacer como el pueblo, o sea, comenzamos a hacer como este hombre Adán y Eva. Y ahí entonces comienza a suceder cosas en nuestras vidas. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 y versículo 38. Dios da esta palabra a Israel. Capítulo 28 en el libro de Deuteronomio, versículo 15 y 38. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 38. Acá, hermanos, hay una lista de problemas en nuestra vida cotidiana, de problemas en nuestro trabajo, problemas distintos, problemas en nuestras vidas, por no escuchar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para Israel. Versículo 28. Jehová te herirá con locura. Vamos a leer 38 primero. 38. Y sacará mucha semilla al campo y recogerá poco, porque la langosta lo consumirá. Entonces Dios iba a maldecir el sembrado de ellos y las cosas no iban a salir muy bien, no iban a salir bien las cosas para ellos. Versículo 28 yo leí: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces, hermanos, Dios comienza a trabajar contra la persona. Nuestro Dios, hermanos, Él no cambia. Nuestro Dios es el mismo y será siempre el mismo eternamente. Muchas armas que Dios usó, o medios que Dios usó en el pasado para disciplinar al hombre, Dios usa hoy. De la misma manera, capítulo 3, versículo 6 del libro de Malaquías habla que Dios no cambia. Capítulo 1, versículo 27, versículo 17, 27, dice la Biblia en el libro de Santiago que Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia, Dios siempre será el mismo. Y Dios se necesita trabajar para
despertar, hermanos, Él hará. Se le necesita hacer algo para que nosotros nos despierte, Él va a hacer. Y aquí Dios iba a tocar el sembrado del pueblo, de la nación de Israel. Así Dios nos toca en nuestro trabajo, hermanos. Dios permite que cosas salen mal en nuestro sembrado, porque Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere nos despertar. Oseas capítulo 4, versículo 10. Faltaba el conocimiento de Dios en el pueblo. Dice la Biblia: comerán pero no se saciarán. O sería: comerán pero no se saciarán. Fornicar, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Cuando la gente deja de servir a Dios y de hacer la voluntad de Dios, tiene un problema. Tiene un Dios tan poderoso que ni Satanás puede con él. Nadie puede con él, por eso él es soberano, soberano que está en el poder máximo. Él se vuelve contra la persona. Principalmente si es una persona escogida, es un pueblo que pertenece a él. Dios trataba mucho con el pueblo de Israel porque era su pueblo, y la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Es el pueblo que tiene un pacto con Dios. El Nuevo Testamento quiere decir pacto. Es una alianza. Es la alianza de Dios a través de la sangre de Jesús con nosotros. Este pueblo aquí que sirve a Dios es un pueblo que tiene una alianza con Dios, o sería un pacto con Dios. Hay un testamento, el Nuevo Testamento. Glorias a Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos el Israel espiritual, que seguimos a Dios como Abraham por la fe. El hombre se salva por tres cosas. Aleluya, la fe en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, la fe en el sacrificio, y por el Espíritu, en la ayuda del Espíritu, para que nosotros podamos ser salvados. Después lo demás, nosotros hacemos porque amamos a Dios, porque las obras no pueden salvar al hombre. Las obras nosotros hacemos para agradar a Dios, para practicar lo que Dios quiere, pero no somos perfectos. Entonces necesitamos de la sangre de Jesús, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos de la fe. Entonces Jesús dijo: id de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos 16, 15 y 16. Entonces, la fe necesitamos. Glorias a Dios. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la iglesia. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, es el Dios de la iglesia. Vamos a ver un versículo aquí. Capítulo 11, versículo 30. Y también el Dios del Antiguo Testamento también es nuestro Dios. Vivía un pacto con Israel, hoy vive un pacto con la iglesia. Capítulo 11, versículo 30, en el libro de 1 Corintios. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Y versículo 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Versículo 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados como el mundo. La gente, hermanos, cuando hace una cosa mal delante de Dios, puede sufrir dolencia, puede sufrir enfermedad. Aquí Dios está diciendo que Él castiga. Dios castiga el cuerpo para que pueda salvar la alma, para que la alma o que el espíritu del hombre no sea condenado, que no se pierda para siempre. Entonces Dios se obliga a lastimar la carne para poder, aleluya, salvar el espíritu del hombre.
andaba con cáncer. ¿Cómo, Señor, si te sirve? Porque Dios quizás se le permite ser sano. Quizás él va al mundo de nuevo, se siente bien y se va al mundo. Y cuando él ve que va a morir, él se agarra más con Dios. Él se agarra más con Dios y dice, no, Dios no me puede soltar, porque si voy a morir ya sé. Y si muero sin Dios, voy a ir a un lago de fuego. Conozco la Biblia. Dice la Biblia, capítulo 11, versículo 15, en el libro de Apocalipsis. Será echado en un lago de fuego. Entonces la persona inconsciente, dice la Biblia, capítulo 9 de Marcos, y será echado en el infierno, a donde el fuego no se apaga, el bicho nunca muere, dijo Jesús. Y entonces la persona dice, no, si me muero sin Dios, me voy por un lugar no muy bueno, un lugar de tristeza. Y entonces Dios a veces aprieta un poco la carne, aprieta un poco nuestro cuerpo, para que nosotros nos humille. Ya que estamos hablando sobre este asunto, hermanos, la enfermedad. ¿Por qué existe la enfermedad? La enfermedad fue por el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, Adán no tenía enfermedad, Adán era eterno. Adán no moría. Pero Adán pecó contra Dios, entonces vino la dolencia, vino la enfermedad. Y cuando Cristo murió por nosotros, Él dijo, en mis llagas ustedes fueron sanados. Yo le veo estas enfermedades. Está diciendo Jesús que ahora a través de la fe en lo que yo hice por ustedes pueden lograr ser sanos por el poder del Espíritu Santo. Por mis llagas, porque yo he dado este regalo a ustedes, por mi cuerpo era lastimado y ustedes eran sanados. Entonces cuando pedimos perdón a Dios, Jesús cuando sanaba a la gente le decía, tus pecados son perdonados. El pecado, hermano, en la vida del hombre acarrea dolencia, enfermedad. Comienza a suceder cosas en nuestras familias por nuestro pecado, y a veces, hermanos, Dios no lastima a la persona que está haciendo el pecado, Dios toca a los hijos. Conmigo sucedió eso. Yo me acuerdo una vez que el pastor me escaló, era bien nuevito, tenía 19 años, y dije, pastor, no estoy listo, y me rebelé, y no quise hacer como el pastor dijo, entregué la escala en la mano del pastor, y el pastor dijo, hermano Fabio, era muy calmo para hablar, yo te escalé porque Dios me mandó, solo eso me dijo. Entonces pasó unos días y Dios dio una revelación al siervo de Dios, y él vino hasta donde yo estaba y dijo, Dios ha me dicho que tú pagarás un precio muy alto por lo que está haciendo, por si llegar a hacer lo que Dios está mandando. Y en esa situación viene otro pastor a mi casa, de otra iglesia, pero bastante usado por Dios era. Y el pastor llegó y Dios le da una revelación en mi casa. Y él ve un ataúd de chiquito. En esa época yo tenía solo un hijo, hermanos. Y él ve un ataúd de chiquito. Entonces, ¿lo que sucede? Y yo un día estoy como hermano muy usado por Dios, el hermano. Dios nos sabe milagros, sanidades. Estamos nosotros ahí juntos. Y estoy en el comercio charlando con él, hablando. Y ofrecí una gaseosita para él, tomó la gaseosita, no quiso almorzar, dice, no, yo voy a almorzar con mi esposa. Y mi hijo está jugando y él saluda a mi hijo así. Mi hijo está jugando en la camita, Michael. Y ahí nosotros nos pasamos al comercio de nuevo, y estamos sentados charlando, y yo escucho un grito, ¡Fabio! ¿Qué pasó, mujer? Mira a nuestro hijo. Y me trajo el hijo, cambiando el color, su boca estaba quedando morada, y yo vi el tratamiento de Dios. Vi que Dios tenía me llevado para adentro, aleluya, del
Dios. Y yo dije, Dios, no, no, Dios, no odies. Yo voy a hacer tu trabajo y tu obra, pero no toques a mi hijo, no lo lleves. Acuérdate, Dios, acuérdate que me dijo una vez en profecía, yo te amo. Tú me dijo eso, Dios, ahora yo quiero prueba de ese amor que me dijo que tienes por mí. Yo quiero devuélvelo. Y yo voy a hacer tu trabajo, y yo voy a hacer tu obra. Yo voy a hacer, Dios, ahora. Grité con mi corazón, inexperiente, nuevito, con 19, 20 años debería tener. Y ahí yo me acuerdo que dentro de mí vino una palabra por revelación. Capítulo 11 de San Juan, versículo 25, como una flecha que entró dentro de mí y me dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cree esto? Aunque esté muerto, vivirás. Y el hermano tenía extendido mi hijo en el sofá y yo tenía mirado arriba de mi hijo, tenía una sombra negra, yo veía literalmente la sombra. Y él extendió la mano de los pies y dijo, muerte, tú no vas a llevar. Y comenzó a pasar la mano por arriba de mi hijo y mi hijo ahí de esta manera como muerto. Y cuando él sacó la mano en la cabeza y pasó con la mano por arriba de la cabeza, que terminó de pasar la mano por todo el cuerpo de mi hijo hizo así y comenzó a volver a la vida. Aleluya. El tocar de Dios, el sacudón de Dios. Cuando el hombre no quiere obedecer la voluntad de Dios. Yo ignoraba la escala que el pastor quería me dar. Pero Dios mostró a mí, voy a mostrarte que por detrás de este hombre hay otro que soy yo. Y voy a mostrarte que yo te elegí, no fue tú que me elegí. Voy a mostrarte que tú es elegido por mí, tienes una tarea para mí. Y si no hacer esto, ahora voy a empezar a disciplinarte y a trabajar contigo. Y empezó, hermanos, pero en medio de la lucha y del problema yo grité. Y yo me arrepentí. Y yo pedí perdón a Dios. Y entonces Dios usó de su misericordia conmigo. Versículo 30, capítulo 11, Corintios, 1 Corintios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Dios, Él se obliga a usar sus medios para que nosotros nos vuelva, hermanos, del mal camino. Para que nosotros se humille delante de Dios. Porque Dios no está solo mirando nuestra salvación, pero está mirando la salvación de muchas personas que será a través de nosotros. Ayer yo contaba acá que Dios me habló usando una línea y me dijo, a través de tu persona muchas vidas serán salvas. Entonces Dios no estaba mirando solo a mí cuando tocaba a mi hijo, Dios estaba mirando almas que Él quería alcanzar a través del ministerio personal que Él tenía en mi vida. Glorias a Dios. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 19 en el libro de Apocalipsis. Yo repriendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios, hermanos, por nos amar, Él nos castiga. ¿Y cuál es el objetivo
que Dios hoy nos castigara para que nosotros nos arrepientan. Cuando padre disciplina a un hijo para que el hijo cambie su camino, para que el hijo se arrepienta y no haga más la bacana, no haga más su travesura. Y así Dios es con nosotros lo mismo. Dios quiere que nosotros nos arrepienta, y si Él nos disciplina es porque Él nos ama. Nosotros no disciplinamos a un hijo porque nosotros odiamos a nuestro hijo, no, por lo contrario, porque lo queremos mucho. Y entonces Dios también nos quiere mucho. Y yo repriendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestro camino, cuando yo reconocí mi camino, entonces Dios me dio mi hijo nuevamente. Y yo comencé a predicar el Evangelio. Comencé a predicar. Éxodo capítulo 15, versículo 26, vamos a leer. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí, hermanos, Dios se revela como sanador de su pueblo, y también se revela como alguien que envía enfermedad a la gente. Envió enfermedad a los egipcios, envió plagas a los egipcios, pero también enviaría al pueblo si el pueblo no escuchase, o sería no escuchase mejor. Dios enviaría la enfermedad. Yo dije que la enfermedad viene por el pecado. La enfermedad viene también por la vejez, que también es consecuencia del pecado, porque el hombre no era para quedar viejo, el hombre no era para morir. Entonces, por ejemplo, Jacob estaba bien con Dios, pero terminó su tiempo casi ciego, o sería no podía ver sus nietos. Isaac se engañó con su hijo, bendijo a Jacob pensando que era su otro hijo Esaú, porque no podía ver, pero hombres que Dios estaba con ellos, hombres que cuando les dieron la bendición así Dios dijo. Pero por la edad, a veces quedamos enfermos por la edad, hermanos. Todo en esta vida se termina, se gasta. Entonces la edad acarreta que nosotros comenzamos a fallar en este cuerpo. Pero es también consecuencia del pecado, lo que Adán hizo el año pasado. Pero no es porque la persona está con la enfermedad que esté amando delante de Dios. No. Porque Jacob era un hombre de Dios. Isaac era un hombre de Dios. Dios prosperaba a ellos. Dios estaba con ellos. Entonces vemos que por la edad, por la finalización de su cuerpo, pero hay enfermedad, hermanos, que no es por la edad. Hay enfermedad que el propio Dios permite que Satanás ponga tal enfermedad. Vemos en el caso de Job, no fue por pecado, fue por prueba. También hay enfermedad que Dios puede permitir para nos probar. Y Dios permitió que Satanás tocase el cuerpo de Job. Pero Job no sabe el pecado. Dios quería probar a Job, y quería hacer de Job un testimonio para nosotros. Después sanó a Job, bendijo a Job. Entonces, hermanos, pero hay enfermedad que tratamiento directo de Dios, que no es prueba, que no es por la vejez, pero es Dios mismo machacando la carne del hombre, para que el hombre se doble. Dice acá claramente, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diere oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En vez de tener Dios enviando una enfermedad en nosotros, vamos a
enfermedad nos contraatacando. Y entonces nosotros usamos de la fe, Dios, oramos, reprendemos. En las llagas de Jesús tengo derecho, en las llagas de Jesús soy sano. Salve Satanás, y Satanás debe unirse. Porque nosotros creemos en Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios, entonces Dios entra en acción con su poder. Glorias a Dios. Ezequiel, hermanos, capítulo 14, versículo 21, dice la Biblia: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuando yo enviare. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Son juicios de Dios. Dios usa su juicio. A veces una persona que era tan mal financieramente, que tiene hambre, que no tiene que comer, queda sin trabajo, queda sin eso, de aquello. Dios envía la hambre, Dios envió la hambre a Egipto. Es una manera que Dios trabaja. 7 años hubo hambre en Egipto. Y Dios usa para disciplinar a la gente la hambre. Le cierra las puertas y la persona comienza a tener falta de las cosas en la casa. Comienza a pasar hambre. Comienza a disminuir. Comienza a faltar las cosas. Aleluya. Y Dios dijo que manda pestilencia, enfermedad contagiosa, pestes. Dios manda. Aleluya, es un juicio de Dios, es una arma de Dios. Espada, muchas veces, hermanos, perdemos la paz. Nuestra vida queda terriblemente, una situación terrible. Dios disciplinó a David con esto y dijo: por el resto de tu vida ahora habrá espada en tu familia. Habrá espada en tu vida. Tuvo problema, tuvo que huir de su trono, o sería huir de su reino, huir de su hijo. Tuvo tantos problemas ese hombre. Dios le permitió espada como juicio. Y Dios, hermanos, usa esto. Y así muchos problemas, hermanos, vamos se acercando a nosotros. Y nosotros pensamos que es normal. A veces no es normal, hermanos. A veces podemos dar una ofrenda en la iglesia, servir a Dios en algo. Somos tacaños. A Dios toca algo de nuestra vida. Oh, ¿qué pasó? Mira, no tuve que pagar 20,000 pesos para arreglar arreglar mi medio de trabajo. 15,000 pesos tuve que pagar allá al mecánico. Y Dios, às vezes, hermanos, Dios, às vezes, sacando la alfombra. ¿Por qué me sucedió esto? Perdí todo lo que tenía sembrado. Mira lo que sucedió. Às vezes, hermanos, es porque no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Nuestra vida está andando mal delante de Dios. Y entonces las bendiciones son retenidas. Y viene bendición, viene problema. Capítulo 28, versículo 59, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos dice la Biblia: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes, permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Enfermedades malignas y duraderas. Cuando el pueblo desobedece a Dios, hay enfermedades, hermanos, que son malignas. Mi mamá
pouco se operou em Brasil. Ele conoce a palavra. Hace poquito se operó en Brasil mi mamá. Y entonces el doctor dijo, no, esto no es maligno, es un nódulo que no es maligno, es benigno. Hay el nódulo que se cambia en cáncer, que ese sí es maligno, pero este no, este se puede operar y va a quedar bien. Entonces mi mamá hablaba mucho en Dios esos días, mandaba mensaje de Dios cuando descubrió la enfermedad en su seno. Y mandaba hablar, mandaba mensaje de Dios para mí, hablaba en Dios, llovía. Y después que mi mamá se operó, ella estaba bien de nuevo, mi mamá ya comenzó, quien sabe hacer cosas que no debería hacer, quien sabe beber, quien sabe ir a lugar que no debería ir. Y ahora volvió a aparecer en otro lado. Estoy orando por ella. Entonces, hermanos, a veces Dios permite una enfermedad en nuestras vidas para que nosotros nos doble, para que nosotros nos humille, para que nosotros reconozca al Dios de Israel. Cuando mi mamá canta, hermanos, yo viera cantar hinos de la arpa, que nosotros hablamos en portugués, como de Linares de Sion, la voz que tiene es una voz muy linda, que cuando ella canta te toca la alma. ¿Quién sabe cuántos años era para cantar en una iglesia? ¿Cuántos años era para servir a Dios a través de la alabanza de Él? Muchas personas iban a conocer el amor de Dios, iban a aceptar a Jesús, porque la alabanza es un mensaje, es una prédica, es una adoración a Dios, pero al mismo tiempo nos toca el corazón. Y quizás mucho más, porque es una mujer que tiene una fe también tremenda, pero no está obedeciendo a Dios por algunos motivos, por vanidad, le gusta la pintura, le gusta ¿cómo se dice aquí? Maquillaje, le gusta aro, le gusta anillo. Pero la Biblia dice en Salmo 24 que los que tienen vanidad no entrarán en el cielo. Yo lo siento por ella, pero estoy orando y sé que mi mamá, Dios va a trabajar de una manera especial en su vida y va a levantar. No sé el día, no sé la hora, pero sé que esto va a suceder. Yo oro mucho a ella y oro mucho por ella, pidiendo que Dios trabaje, ayuno por ella, y sé que Dios va a levantar. Aleluya. Hermanos, esta palabra yo quiero dejar a todos ustedes en esta mañana. Quiero dejar esta palabra para meditación de tu persona. Analice tu vida, examine-se a ti mismo. Analice tu vida financeira, analice tu família. Não deixe que tu família venha a sofrer por tu desobediência. Eu he pedido ao Senhor muitas vezes: Senhor, se eu erro, eu falo, não toca a meus filhos, toca a mim mesmo. Porque eu sei o que é Deus tocar no erro tuyo. Eu sei o que é isto. Às vezes, hermanos, nos rebelamos, hacemos coisas que pensamos que está bem, mas Deus não se olvida. Deus pide que nós não guardemos rencor de las personas, mas Deus não se olvida o que a gente hace. E a su tiempo Deus arregla. Porque Dios necesita arreglar, porque Dios necesita limpiar el hombre del pecado. Y la Biblia dice que la desobediencia, la rebelión es como un pecado de hechicería. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los hechiceros no entran en el cielo. Entonces Dios tiene que sacar la rebelión, porque si no es hechicero, y si es hechicero no puede entrar al cielo, pero sí será echado en un lago de fuego. La Biblia habla claramente
22 de Samuel, 22, 23. Dice que cuando yo no soy obediente, para Dios es lo mismo que el pecado de hechicería. Entonces, a veces la iglesia es hechicero, es solo ser rebelde. No precisa hacer trabajo de macumba, de quimbanda, umbanda, no precisa hacer trabajo ahí. É só desobedecer, já és macumbeiro, já és um hechiceiro. Ele disse que és como pecado de hechicería, e os hechiceiros serão echados no lago de fogo. Jesus é bueno, irmão, Jesus nos ama, Jesus nos salvou, Jesus deu sua vida por nós. Pero la Biblia dice claramente 5:8 en Hebreos que Jesús es autor de salvación a solamente una persona, ¿cuál? A los que le obedecen. ¿Por qué? Porque desobediencia es hechicería. Entonces, obedezca. Yo desobedecí al pastor y Dios tocó a mi hijo. Fui un hechicero. Fue rebelión, porque dice la Biblia en 13:17 en el libro de Hebreos: obedeced a vuestros pastores. Y yo, en vez de obedecer, dije: no voy a hacer así, pastor. Bueno, el pastor no me dijo nada, solo dijo: Dios es quien me mandó. No discutió conmigo, no. Hermanos, atención a sus vidas. Não haga como isso Adão e Eva. Não haga como isso Israel no passado. Todo o que passou com eles quedou escrito, quedou registrado para nós conhecer. E diz a Bíblia em capítulo 15 de Romanos, versículo 4, que tudo que antes foi escrito para nos ensinar, para que nós não sigamos de ejemplo de eles. Pero que nosotros hagamos la cosa correcta, vengamos a aprender con la historia de ellos. Esta palabra, hermanos, quiero dejar en esta mañana.